Hola, buenas tardes, don Dante, compañeros, a toda la amable audiencia. Y un tema que generó revuelo en la mañana de hoy, evidentemente, fue la declaración de esta mujer a quien hoy acusan de planillera dentro de la entidad binacional Yacyretá. Hay pruebas que aparentemente serían contundentes en su contra. Hay que decir que en horas de la mañana ha hablado la defensa mencionando que supuestamente son solamente 5 los días de ausencia y también confesaron que en uno de esos días aparentemente había solicitado permiso para ir a saludar al expresidente Horacio Cartes por su cumpleaños. Pero existen ciertas pruebas, ciertas evidencias que también se incluyen dentro de este sumario que tendrían mucho que ver con lo que hoy se está denunciando. Aparentemente son 29 los permisos que fueron solicitados por enfermedad a lo largo de estos meses de trabajo. Estamos en compañía del asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, el doctor Duarte, para detalles con relación a este tema, doctor. ¿Qué se puede decir ya a estas alturas? Hoy a la mañana se procedía a la declaración de esta mujer, ya seguramente con mayores datos, mucho más frescos con relación al tema, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hoy prestó declaración indagatoria la funcionaria Fátima Saucedo. Lo hizo en compañía de su abogado defensor, el doctor Oscar Tuma. Ellos argumentan, así como dijiste, que lo único que nosotros debemos investigar son los 5 días que ella presentó de reposo. Y nos debemos circunscribir solamente a eso. Mira que él está ejerciendo la defensa de la señora Saucedo. Respeto su posición defensiva, mas no la comparto. Tenemos sí nosotros el inicio de la investigación sumarial que se inició contra Fátima Saucedo, versa justamente sobre unas filmaciones en el cual ella iba a su lugar de trabajo a marcar a la mañana, iba a su casa de vuelta y volvía a la tardecita noche para poder marcar su asistencia de salida. Eso fue de público conocimiento a través de filmaciones en redes sociales y en algunos medios de prensa, y el periodista que hizo esa investigación fue el periodista Guachire. A partir de ahí nosotros tomamos esa como cabeza de proceso y obviamente al solicitar el legajo de la funcionaria Saucedo saltan algunas cuestiones muy llamativas respecto a días que ella vino a trabajar y los días en que no vino a trabajar, pero presentaba reposos médicos. Eso es objeto ahora también de investigación sumarial. Se pidieron los informes respecto a la ficha médica de la funcionaria Saucedo a los efectos de corroborar esas puntualizaciones respecto a los reposos. También se les tiene que llamar a los médicos para tomarles las declaraciones pertinentes e ir juntando elementos eventualmente que puedan servir de cargo o de descargo a su favor. ¿Desde hace cuánto tiempo ella presta servicios a la entidad? Ella ya es bastante antigua en la entidad. Es por eso que nosotros, porque al haber estas anormalidades, nosotros tenemos un régimen disciplinario y un reglamento interno de trabajo al cual nosotros debemos circunscribirnos como funcionarios de la binacional. Cuando uno soslaya eso, el empleador tiene la posibilidad de automáticamente, si no tiene una antigüedad de 10 años o 9 años, 6 meses en este caso, ya prescindir de sus labores. Obviamente se le indemniza y se la despide. Pero cuando hay un régimen ya de estabilidad laboral del funcionario, obviamente eso trae aparejado que uno tenga elementos suficientes y los presente ante un juez en lo laboral e iniciar un juicio por justificación de despido. Ese es el mecanismo procesal legal que nosotros tenemos que hacer en caso de que haya elementos en contra de esta señora que ahora está siendo investigada. Yo quiero puntualizar también que al revisar los legajos de la funcionaria, también tenemos a la vista que ella ya fue sumariada en una oportunidad en el cual fue sancionada con una suspensión en sus funciones laborales por 30 días sin goce de sueldo. ¿O es reincidente? ¿No? En esta oportunidad. Y aquella vez se inició un sumario justamente por unas filtraciones de unos audios en el cual ella ofrecía cargos, ofrecía algunas cuestiones que tendrían que ver con ascensos laborales y cosas por el estilo. Eso posibilitó a la asesoría jurídica para iniciar un sumario administrativo
y se había comprobado la conducta, en ese caso de la funcionaria Saucedo, y tuvo esa sanción de 30 días sin goce de sueldo. Esto también incluiría dentro de este nuevo sumario, o sea, sería también un justificativo como para llevar todo esto a juicio. Y no sería un justificativo porque es un hecho ya que fue y tuvo sanción, fue investigado y tuvo una sanción, pero sí puede ser considerado como un agravante, porque obviamente cuando uno tiene una foja de servicio limpia en su haber, habla bien y no puede ser usado obviamente en su contra, pero esto tenemos nosotros como un agravante. Ahora es cierto que supuestamente, porque como lo decían ya desde hace bastante tiempo, hay cerca de 30 permisos que se habían concedido por supuesta enfermedad o por algún tipo de inconveniente que ella presentó, por eso no se iba a su lugar de trabajo. ¿Es cierto este número exorbitante de permisos? Llamó la atención justamente la cantidad de reposos médicos que ella tenía a su favor. ¿Qué quiere decir eso? Que ella tenía, y también lo que nos llamó la atención es que un médico, creo que se llama, el apellido es Hernofer, el traumatólogo, le expedía los certificados médicos de reposo por esguince de tobillo o porque le dolía algunas articulaciones o por algunas lumbalgias. Eso es lo que se desprende del estudio preliminar. Ahora bien, también lo que llamó la atención, y ayer en un diario de gran circulación de la capital, ABC Color, de circulación de la República, ABC Color, en una investigación que hizo el periodista Juan Carlos Lescano, demostró que esos días en que ella tenía el permiso por la dolencia del tobillo o por la lumbalgia, ella aparecía en actos políticos en otro punto de la República. O sea, esas cuestiones puntuales hoy se le preguntó también en su declaración indagatoria y no las contestó. ¿Por qué? Porque ellos argumentan conforme a la actitud defensiva y que es hábil para ella y conforme a lo que cree su abogado bien a su defensa, no la tuvo por contestada. Se abstuvo de responder la pregunta. Se abstuvo de responder diciendo que no hacía parte de la investigación, pero como te digo, el abanico de posibilidades que tiene el juez instructor, conforme a lo que se desprende de su legajo, le habilita él para investigar estos extremos. No sé si vienen en estudios, compañeros, Sí, ¿tienen alguna mucha pregunta para el abogado Juan Carlos Duarte? Para comenzar nomás, escucha ya ahora mismo. Mateo, ¿qué tal, doctor? Para comenzar, el funcionario de una entidad binacional se rige por la ley del funcionario público o por el Código Laboral paraguayo, la ley que está en el sector privado, doctor. La ley que está en el sector privado, doctor. Bueno, la cuestión es así. Nosotros como funcionarios de la binacional tenemos un reglamento interno y también un régimen disciplinario autónomo al de la función pública. Pero sí nos regimos por el Código Laboral porque es una ley positiva nacional y nuestro tratado a nosotros nos impone, tanto a la Argentina como a nosotros, utilizar los instrumentos positivos de nuestra legislación paraguaya para nosotros y argentina para los argentinos. En este caso, el Código Laboral es hábil para nosotros en su interpretación, en su extensión y en su aplicación. Así también el Código Penal paraguayo y el Código Civil y Procesal Civil. Correcto. Ahora, doctor, de lo que escuchamos, la señora Saucedo, por lo que escuchamos, ya es reincidente, ya fue sumariada anteriormente por un caso indisciplinario, podríamos decir así, ya fue sancionada incluso, y ahora es otro sumario que, según lo que pudimos escuchar también de sus palabras, que de comprobarse estas irregularidades ya sería retirarlo de la institución. ¿Por ahí va la investigación, doctor? Retirarlo de la institución, por ahí va la investigación, doctor. Claro, ella ya tuvo una sanción por un sumario anterior, una sanción que fue de la suspensión en sus labores por 30 días sin goce de sueldo. Este es un nuevo sumario. Si amerita, si hay mérito, si nosotros encontramos mérito respecto a esta investigación, entonces sí lo que corresponde es hacer un juicio por causal de despido. Eso se presenta ante un juzgado en lo laboral para que se inicie el trámite de ese juicio propiamente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque ella es una funcionaria antigua, es una funcionaria que tiene ya su antigüedad y obviamente la estabilidad laboral que le da esa
antigüedad le impide al director prescindir de sus servicios en forma automática ya de motu propio, porque él podría hacer eso, pero como te digo, tiene más de 9 años y 6 meses de antigüedad, entonces nos imposibilita. La única forma es acudir a los estrados judiciales en el fuero laboral. ¿Qué plazo tiene usted o los investigadores, la gente que está al frente del sumario, para llevar a una conclusión? ¿En qué tiempo vamos a ver si va por un lado o va por otro lado el sumario? Si va por un lado o va por otro lado el sumario. Bueno, el juez instructor pidió 10 días hábiles para poder terminar el sumario. Ajá. A partir del día 11, si hay mérito para ir al fuero laboral, pues ya tiene que pasar a otro estamento, que es la coordinación laboral, que es la encargada de los juicios contra la EBI y a favor de la EBI en el fuero laboral. Y eso, Pero tenemos nosotros, desde el conocimiento de los hechos que se investigan, un mes, 30 días corridos para poder nosotros ejercitar el derecho que tenemos como entidad binacional ante el fuero laboral. y esos 11 días, doctor, ¿desde cuándo tenemos que contabilizar? ¿Desde hoy o desde cuándo? ¿Que contabilizar desde hoy o desde cuándo? No, desde el conocimiento de estos hechos, al tomar conocimiento de estos hechos que ocurrieron a través de las filmaciones de un periodista y de algunos medios de comunicación, entonces a partir de ahí a nosotros nos corre 30 días corridos para poder acudir al fuero laboral e iniciar el juicio por justificación de despido cuando encontremos mérito en el sumario administrativo. El sumario administrativo sí va a durar 10 días y a partir de ahí tenemos ya nomás 20 días para poder acudir a los tribunales para ejercitar eso, pero eso es, digamos, los plazos en el fuero laboral son muy cortos. El trabajador siempre tiene muchas ventajas en ese aspecto. Con la antigüedad, por ejemplo, de esta mujer de 20 años y confiada en su sostén político, sobre todo desprenderse sin que se lleve un solo guaraní, teniendo en cuenta altos salarios, toda esa antigüedad, pues se muestra muy confiado. Y el propio Nicanor Duarte Frutos hablaba de toda una industria de la demanda en contra de las binacionales. Hablaba de toda una industria de la demanda en contra de las binacionales. Y vos sabés que así nosotros tenemos, incluso te puedo pasar yo directamente o al cronista acá le puedo pasar los datos que nosotros tenemos respecto a los juicios laborales contra la entidad binacional Yacyretá. Juicios laborales y juicios civiles. Estamos hablando de aproximadamente 70 millones de dólares en juicios contra la entidad. Y esta administración fue la que más juicios laborales ganó a lo largo de 3 años y 11 meses. Y haciendo una comparación, en 10 años de los gobiernos de Fernando Lugo, en el gobierno de Federico Franco y el expresidente Horacio Cartes, pasando por las asesorías jurídicas, 3 o 4 asesores jurídicos, dan una cantidad de aproximadamente 17 millones de dólares que ganaron en el fuero civil y laboral. Nosotros estamos triplicando ya en 3 años y 11 meses esa cantidad a favor de la EBI. El ahorro que nosotros le estamos dando a la EBI es abismal, es algo que no tiene precedentes. Hace, como te digo, 10 años versus lo que nosotros hicimos, hay una diferencia demasiado grande. Te puedo pasar eso por detalles, por estadística, caso por caso, monto, todo lo que tenga que ver con la información de los juicios en monto, en calidad y en cantidad. Realmente, doctor, va a ser importante eso para saber, porque, oye, que Jamimí Gurini Canora veí de los asesores jurídicos que forman parte del plantel allí en el pasado, de no ganar todo lo que se disputaba, y eso ya bajo un manto de sospecha. Y otra cosa a consultar, los jefes directos de esta mujer le concedían todos los permisos que ella pedía también, no se ponían a analizar siempre, a ver un poco, Mateo Ladino y otra vez le firma su reposo. No, esto no puede ser, no le voy a dar ahora. Pero oye, me embaiteó eso, director. No le voy a dar ahora. Oye, me embaiteó eso, director. Lo que pasa es que ellos no tienen esa posibilidad justamente de saber el valor intrínseco de cada reposo médico. Ahora, justamente ayer,
yo le pedí al director, nota mediante, que nosotros le contratemos a un médico forense para que pueda auditar todos los permisos, todos los reposos médicos conforme a la ley. Pero cuando nosotros hablamos de médico forense, pues siempre pensamos en un cadáver o en alguna cuestión que tenga que ver con acribillamiento o lo que sea. El médico forense es un médico legista, un médico que es especializado en leyes y que me puede dar elementos suficientes a mí para poder tomar las determinaciones de abrir sumario respecto a reposos que son presumiblemente fraudulentos o que tengan alguna inconsistencia, o que puedan tratar de burlarnos a nosotros como administradores. Entonces, este médico va a ser de suma importancia en la labor que tenga de controlar los reposos médicos que se presenten de ahora en más y 6 meses anterior incluso. Sí, la última, al menos de mi parte, después Dante tiene otras consultas también. Yo leía en las redes sociales esta mujer parte de las explicaciones, por ejemplo, y decía que un día, por ejemplo, a fines de mayo, ella se fue allí a avisar que no se iba a ir. Esto tendría que ser una cuestión de tiempo nada más, porque este tipo de argumentaciones son tan absurdas que uno dice, llegado el momento, el juez en lo laboral va a mirar esto y va a considerar, no, esto es improcedente para esta mujer. Y le tendría que dar, digo yo, una cuestión de tiempo en que Yacyretá debería tener la razón para este caso puntual y para otros tan burdos como hay allí, de gente que pensó que no iba a tener estas sanciones justamente por su sostén político, doctor. Bueno, y justamente eso es lo que ahora vamos a determinar. Cuando la autoridad tiene conocimiento de los hechos que puedan tener algún ribete que tenga que trascender al fuero administrativo o al fuero judicial, obviamente a partir de ese conocimiento nosotros vamos a tener un mes para poder ejercitar los resortes procesales y legales respecto a esas conductas que se despliegan. Es por eso que de la importancia de este médico legista que yo pedí justamente para determinar esas cuestiones. Y cuando tengamos conocimiento de ahí en más, nosotros como autoridades de la EBI tenemos la obligación legal de accionar como corresponde y ante el estamento que corresponda. Doctor, para cerrar y agradecerle el tiempo que nos destina a explicar, si el sumario encuentra méritos para destituir a esta funcionaria, sería el objetivo, o sea, la destitución sería con lo que nosotros conocemos un despido justificado. Es decir, no necesariamente vamos a estar hablando de un caso en que la funcionaria sale y se lleva una camionada de plata, ¿o cómo es? Es así. El juicio por causal de despido o justificación de despido es tal cual como vos lo dijiste de manera muy coloquial. Ahora, ella no va a ser indemnizada más que los emolumentos que le corresponden, como ser seguramente los beneficios de la jubilación proporcional a el aguinaldo conforme al tiempo trabajado y unas cuestiones que tengan que ver directamente con esos beneficios, más nada. Pero es el juez el que va a determinar finalmente eso. Esto va a ir para largo todavía, porque los juicios laborales tienen duraciones extremadamente largas. Bien. ¿Por qué? Porque los plazos, si bien son cortos, hay muchas chicanas y hay muchos, como hay tantos casos en el fuero laboral, entonces siempre se alargan los plazos. Y como va y terminan en la Corte Suprema de Justicia, obviamente también tenemos que esperar esos plazos que son bastante largos.